Hola hermanos, el día de hoy, cinco de septiembre del 2025, pues es viernes de la 22ª semana del tiempo ordinario. Hoy es día de Santa Teresa de Calcuta, Santa Madre Teresa de Calcuta, primer viernes de mes, así que por lo tanto ya saben, por la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, es un momento bello para participar de la Santa Eucaristía, para comulgar en reparación de todos los pecados graves que cometemos en contra de los sagrados corazones de Jesús y de María. Bueno, hay mil razones pues que tenemos por delante y que son bellas y que podemos pues ocuparnos. A ver cómo le hacemos con Madre Teresa de Calcuta. Fíjense, es un detalle un poco simpático si lo quieren, pero a las mujeres no les decimos Santa Catalina de Siena Magna, Santa Teresa de Ávila Magna. No les decimos, ¿se han fijado en eso? No hay una magna. Claro que hay Santa Gertrudis, vamos, son pedazos de santas así muy famosas, pero no se les pone magnas. ¿Lo han notado? Yo a Madre Teresa de Calcuta, yo la podría llamar magna, ¿no? Con todo lo que ha hecho. Y era un taponcito, decimos en mi pueblo, era pequeñita, ¿ya? Pero, bueno, fíjense que cuando llegó a las Naciones Unidas, en octubre del 85, creo que fue, ¿verdad? Sí, fue en la Asamblea General. Lo que me queda la duda es si fue en el 85 o en el 86. Creo que eso fue en el 85. Yo estaba en tercer curso. Sí, en el 85. Eh, y como se llama, el secretario general la presentó así, como la mujer más poderosa del mundo. Así, la mujer más poderosa del mundo, para que vean ustedes. Bueno, Goncha Áñez, albanesa, nacida el 26 de agosto de 1910. Desde pequeñita sus padres la educaron para que pensara en los pobres, en los más necesitados, una mujer de profunda oración todo el tiempo. Por eso, pues no es extraño que luego pida ser misionera y en 1928 se va ahí de su casa y va al Instituto de la Beata Virgen María en Dublín, en Irlanda. Ella por eso hablaba, y de hecho fue profesora de inglés, ¿no? Y ahí es donde le cambian el nombre. Ella no le llaman Inés Áñez, sino que María Teresa. Y un año después, ya para 1929, se es trasladada a la India. Y ahí va a vivir, pues, en una escuela de la congregación, casi 20 años, enseñándole a las familias de esa zona, ¿no? Y bueno, como dice ella, le pasó una llamada dentro de la llamada de 1946, específicamente en septiembre de 1946. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Madre Teresa le da un vuelco viendo a los parias en la India, viendo a la gente que es despreciada étnicamente por razones de orden religioso. Y entonces ella pues se da cuenta del desprecio que sufren los más pobres, los indigentes, y claro, ahí es el rostro del Señor que le dice que la acompañe, que le ayude, porque Él no lo va a hacer solo. Y entonces, pues deja su casa después de 20 años, deja su instituto, y ahí nacen las misioneras de la caridad, ¿no? Se pone como hábito un sari de la India, por eso ese blanco con ese azulito en la orilla, ¿no? Y pues entre los más pobres de los pobres en Calcuta, ahí empieza a trabajar. Y bueno, el amor con el que lo hizo, ¿no? Y bueno, fíjense, que las primeras que se le sumaron legítimamente a ella fueron exalumnas del colegio donde ella enseñaba. Sí, no sé si lo sabían, pero realmente el primer grupo de hermanas, pues, de misioneras de la caridad, son las antiguas alumnas de ella. Bueno, ya les digo, el arzobispo reconoce la obra ya para 1950, rápido, ¿no? Y el Papa Pablo VI lo hace en 1965. Ya les digo, se abren casas en varios lugares, Venezuela, por ahí empezó el asunto, nuestra querida Venezuela, que sigue sufriendo tantísimo, ¿no? Bueno, en fin, bueno, hagan de cuenta que en Cuba, en la Unión Soviética, en aquel momento, hasta ahí llegaron las misioneras de la caridad. Y bueno, y se va volviendo increíblemente popular, ¿no? El Papa Pablo VI la quería mucho, ¿no? Fíjense, es tan simpático que el Papa va a ser el primer Papa en la India, ¿no? Y igual que en Australia. El primer Papa que visitó los 5 continentes no fue San Juan Pablo II, fue San Pablo VI. Pero bueno, ya va el padre defendiendo a Pablo VI, pero lo voy a defender siempre porque es mi Papa preferido y es mi santo preferido. Pero bueno,
Entonces, el asunto es este, que vino el Papa y le regaló el carro, el papamóvil, en aquel momento no eran como en tiempo ya de San Juan Pablo II, pero bueno, y ahí, cuando terminó el viaje, le dijo, aquí está, ya, sencillamente. Y luego, con Juan Pablo II tuvo una relación muy, muy especial, se querían mucho, una relación de hermanos, ¿no? Y muy bonita. Bueno, de hecho, cuando el Papa llegó a Calcuta, el Papa San Juan Pablo II, es interesantísimo cómo se fue a meter a donde estaban los moribundos, ¿no? Y bueno, igual, defensora de la vida, o sea, Madre Teresa, el tema del aborto, ¿no? Para ella era una cosa impensable y tiene que serlo para todos, por Dios. Pero en fin, ya les digo, y por eso gana el Premio Nobel de la Paz en el 79. El otro que estaba compitiendo al mismo tiempo que ella era un TAR, allá lo estoy viendo, Óscar Arnulfo Romero. Sí, sí. Y bueno, y fíjense, y lo dijo ahí en octubre del 79, cuando recibe el premio, el Nobel, le dice, el Nobel de la Paz, ella, pues no era el Nobel de la Química, ¿no? El más grande destructor de la paz es el aborto. La vida de los niños y de los adultos es la misma vida. Cada existencia vale delante de Dios. Imagínese usted. Bueno, eh, vive también momentos difíciles. Madre Teresa vivió también la noche oscura del alma, ¿no? Algunos se sorprenden de esto. Momentos de crisis profunda, pero no dejó de orar, no dejó de buscar a su Señor, no dejó de ser ella delante de Él. Muere, yo me acuerdo, cuando murió Madre Teresa, muere un 5 de septiembre de 1997. Yo tenía, Madre de Dios, tenía 3 meses de ordenado sacerdote y me acuerdo que yo lo dije bromeando en la misa que celebré en sufragio de su alma, en la basílica, aquí cerca, porque yo lo dije, miren, y lo dije así, lo dije bromeando, ¿no? Esta viejita, chiquita, ya, se murió hasta en el día que tenía que morirse. Pues se fue a morir un día en el que no hay ningún santo. Claro que hay otros, ¿no? Pero santos de peso, no. Así que se fue a morir un día, que el día que la canonicen, claro, todos sabíamos que iba a ser canonizada, pues va a quedar cabal porque murió un 5 de septiembre cuando no había ningún otro santo. Hubiera muerto el 3, pónganle que el día de San Gregorio, pues evidentemente ahí no hubiera podido competir. Bueno, ya les digo, realmente el trabajo de ella extraordinario, ¿no? Dios mío, más de 600 casas en el mundo entero en el momento cuando ella muere. Hermanas, Dios mío, más de casi 5.000 hermanas en el momento de su muerte. Y ya les digo, realmente su vida fue un testimonio precioso, un testimonio bello de lo que significa servir a Cristo en los más pobres, en los más necesitados. Decir que yo estuve en la beatificación, que fue en octubre del 2003, tuve la gracia de estar ahí en Roma, acababa de regresar yo de Roma de estudiar y regresé al año prácticamente, pude volver para estar en esa, y la canonización, a esa sí no fui, no pude ir porque hagan de cuenta que, primero porque dije yo, va a haber tanta gente ahí, Dios mío, fue en el 2016, el 4 de septiembre del 2016, fue el Papa Francisco, y fue precisamente un día antes de la fiesta, porque de ahí en adelante pues quedó señalada. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Oigan, hablé poquito, ya se dijeron, no me pasé ni siquiera los 10 minutos hablando de una santaza. Bueno, vamos. Colosenses, el himno de Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 20. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tiene su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, miren ustedes. A ver, ¿por qué Pablo escribe este himno? Que lo rezamos todos los miércoles. Sí, en las vísperas se reza este himno. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué Pablo escribe esto? La comunidad de Colosas, y eso fue lo que le contó Epáfras, ¿no? Porque vaya, acordémonos que Pablo no conocía Colosas, no fundó esa comunidad,
pero es importante porque Pablo, escuchando de Epafras, se da cuenta que esta comunidad tiene mucha influencia gnóstica, mucha influencia gnóstica. Y entonces los gnósticos, claro, en su visión, acuérdense que el gnosticismo es una mezcolanza de las cosas más raras sobre la faz de la tierra, ¿no? Por mucho que ellos quieran aparecer como los grandes iniciados y las grandes cosas por allá, nada que ver. Entonces, esas estratificaciones y esas locuras no van. Eso casi igual que lo que le pasó a Madre Teresa, ¿no? Pues el tema es esto. Resulta ser que ellos creían que había, un poco maniqueo el asunto, dos fuerzas. ¿Ya? Bueno, dependiendo de la escuela, porque hay que estoy generalizando el mundo gnóstico, pero realmente las escuelas en el mundo gnóstico eran muy variadas. Pero era poner a Cristo por encima de todo. Eso es lo que hace este himno. Por encima del cielo, de la tierra y cabeza de la iglesia. O sea, Cristo es el principio, Cristo es el sentido, Cristo es la razón, Cristo es todo. Si Cristo no es todo, ¿qué sentido tiene mi vida? Perdón, la vida, la suya, digo, perdón, me emociono en esto, pero eso es pues. Es decir, para nosotros la vida es Cristo y así debe ser. Para mí la vida es Cristo, como dice San Pablo. Bueno, entonces, que todo, absolutamente, imagen de Dios invisible, o sea, por Él llegamos a conocer a Dios visiblemente. Claro que le conocemos a Dios en sus obras, le conocemos en la creación, sí, pero por encima de todo lo creado está Cristo. Él es el primogénito de toda la creación. Él es el fundamento de todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, visibles, invisibles, ¿ya? Sin excluir, ¿sí? Se pone a los tronos y dominación, porque también otro de los fenómenos, un poco por eso la New Age tiene origen en el gnosticismo, ¿no? Los ángeles. Algunos piensan, que lo decían los gnósticos, que Cristo estaba debajo de los ángeles. Los ángeles son criaturas y Cristo es Dios. Así que por lo tanto, nada, los tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue, imagínense esta frase. Si usted se queda, los que escuchan o ven la publicación a una hora, yo les pido mil disculpas. Sé que siempre hay algunos que yo sé que hacen algún comentario, sobre todo en las redes sociales. Yo nunca estoy contestando eso. No es por despreciarlos a ustedes, por Dios, créanme lo que no, sino que es que me pongo a pensar, si me pongo yo a esto, puedo caer en esa tentación en la que han caído tantos de mis hermanos sacerdotes, que qué bonito lo que dice el Padre, y entonces uno se las empieza a creer y yo eso no me sirve, ¿no? Todo fue creado por Él y para Él. O sea, todo fue creado por Él. La razón, insisto, el sentido. Él existe antes que todas las cosas. Todas tienen, fíjense, fundamento y consistencia. Qué bonito esto, ¿no? Piénsenlo. Oye, más en el primer viernes, decir esto con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, imagina usted. Todo el fundamento está en el corazón de mi Señor. La consistencia de mi vida está en el corazón de mi Señor. Eso es lo que animaba a Madre Teresa, ¿no? Bueno, es incluso el primogénito de entre los muertos. Qué bonito. Fíjense, porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas. Ay, Señor, qué himno más bello, ¿no? Bueno, vamos al Evangelio. La Madre de Dios. Empiezan los problemas. Empieza la pelea. Lucas, capítulo 5, versículos del 33 al 39. En aquel tiempo los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben? Jesús les contestó, ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí, ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos. Así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice, el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, empieza la pelea. Ok, miren, la pelea tiene un origen en algo que de repente nosotros entendemos un poquitito menos. El ayuno en el mundo hebreo tenía el sentido de preparar la venida del Mesías, acelerar la venida del Mesías. Entonces, claro, el problema es por qué van a ayunar si el novio está ahí. Es decir, el novio, la imagen de la boda es importantísima, ¿no? Entonces, fíjense, Nesteusin, se ve el ayuno, de hecho, como una práctica de penitencia. Claro, ya es una práctica de penitencia. Pero tus discípulos, en vez de ayunar, lo que hacen es estiusin y pinusin, es comer y beber, kai pinousin. Es decir,
lo que hacen es comer y empinar, pinusin, el griego, ¿no? Entonces, fíjense, claro, pero es que el novio está ahí. O sea, nosotros no, piensen, ¿no? De lo que Jesús está diciendo. Ustedes que ayunan, los judíos ayunaban martes, no, lunes y jueves. Ok, bueno, entonces, ustedes están esperando a que venga el Mesías y por eso ayunan, pero el Mesías ya está aquí, pues. El novio, el centro de la relación entre Dios y los hombres ya está aquí. Entonces, ¿por qué vamos a ayunar? No tiene ningún sentido. En este momento no lo tiene. Por eso, dice literalmente, ¿no? Es bien bonito el griego aquí. Huíos, hijo, tou ninfonos. O sea, la traducción es el amigo del novio, pero literalmente la ninfonea es el tálamo, el lecho nupcial, es la cama. Ya es la cama donde se van a acostar. Y entonces por eso Jesús aparece como el ninfíos, como el novio, como el esposo de la iglesia. Y esto, vamos, la tradición cristiana, digo, y judía también, ¿no? Porque el libro del profeta Oseas, ¿no? Basta leer el capítulo 2 del profeta Oseas o el capítulo 62 de Isaías, la imagen del esposo, ¿no? El Mesías como esposo. Es una cosa bella, ¿no? Y luego ya va a llegar un momento en el que aparece, es decir, que le va a ser arrebatado. Probablemente se refiere a la muerte, a la pasión. Y entonces, claro, en ese momento ayunarán, sí, nesteusosin, es decir, habrá un ayuno. Claro que lo va a haber, pero ahorita no. Pero ese ayuno probablemente, y hacia allá apunta lo que la iglesia piensa, es que ya es un ayuno como participación en el misterio de la Pascua, ¿no? Sí, claro, en la muerte y la resurrección. Entonces, para morir, para vivir. Bueno, y luego lo que dice, ¿no? Las dos parábolas, pues son dos, ¿no? La de los odres y la parábola del remiendo. Entonces, el parche, diríamos nosotros. Bueno, entonces no se pone algo cainó, algo nuevo, en algo palaios, palaion, es decir, en algo viejo. Es decir, la presencia de él es una novedad frente a lo gastado, a lo deteriorado, a lo que ha perdido su consistencia, que es lo del pasado. Entonces, es decir, en el fondo hay que arreglar, hay que cambiar para llegar a una plenitud, es decir, más allá que arreglar, ¿no? Porque no es un simple arreglo, no es un simple repello, hay que hacer un cambio radical. Ese es el encuentro con Cristo, ¿no? Y lógico, el oinos neos, el vino nuevo, y hay que ponerlo en ascoi, se dice, los odres. Por ejemplo, ahí podríamos pensarlo, dado que hoy es el primer viernes, un corazón nuevo, ¿no? Un corazón nuevo que reciba el vino nuevo. Esa es la disponibilidad. Yo creo que todos tenemos que darnos cuenta de esto. Cristo, que es el esposo, pues mientras estuvo y vivió con nosotros, sigue estando con nosotros. Por eso el tiempo del ayuno por espera de la venida ya no tiene sentido. Por la espera de la segunda venida, claro que tiene sentido. Porque, insisto, somos asociados y a través de esta novedad, que es su presencia, cambia todo, lo orienta todo. Les invito a hacer oración. Señor, abre nuestros ojos, que te reconozcamos en nuestros hermanos y hermanas. Señor, abre nuestros oídos, que escuchemos las llamadas de aquellos que tienen hambre, de los que tienen frío, de los que tienen miedo y que no los oprimamos. Oh Señor, abre nuestros corazones, que nos amemos los unos a los otros como tú nos amas. Renueva en nosotros tu espíritu. Señor, danos la libertad y la unidad. Amén. Ya saben de quién es esta oración. Pues sí, la Madre Teresa de Calcuta. Y por eso abre nuestros corazones, pensando en el primer viernes, quedaba bien. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Teresa de Calcuta, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío y espero.